¿Qué les parece si antes de continuar reaccionando a todos los participantes que competirán este año en Eurovisión 2026, ya en mi canal están disponibles 19 reacciones y análisis a algunos de los países que participan este año? Hacemos una pausa para escuchar y ver por primera vez dos covers de una misma canción. Casualmente, dos participantes de Eurovisión 2026 acaban de coverear nada más y nada menos que Tattoo de Loreen. Para quienes han visto mis reacciones, sabrán que Loreen es una de mis artistas favoritas, no únicamente de la esfera eurovisiva, sino globalmente. Así que estoy muy curioso de ver cómo Francia, en la voz de Monroe, y Australia, en la voz de Delta Goodrem, hacen este tributo a Loreen con la canción de Tattoo. ¿Será que me va a gustar? ¿Será que me va a decepcionar? ¿Será que va de acuerdo a lo que ellas están presentando en Eurovisión? ¿O si va de acuerdo a lo que ellas proponen como artistas? ¿Qué les parece si lo descubrimos todos juntos a continuación? Ok, comencemos con Francia. I don't wanna go, but baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye till we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the mall, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. You're stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain, but the fire and the rain, just to get closer to you. You're stuck on me like a tattoo. Perdónenme, de verdad, por lo que viene a continuación. Disculpen de verdad a la gente que me está viendo en Francia y a los fans de Monroe. No fue mi intención pararle en este momento. Estoy reaccionando de manera natural, orgánica. em, pero bueno, le voy a regresar tantito para que volvamos a escuchar esta parte. Eh, la voz que tiene esta mujer es impresionante. O sea, y creo que escoger una canción como Tattoo de Loreen, sabemos que Loreen tiene un registro vocal impresionante. La voz de Loreen, em, si tú pones mucha atención a su voz, de verdad que pareciera que ella ya trae integrado efectos de sonido. No sé si me explico, porque la forma que ella tiene de cantar, independientemente de que también ella agrega efectos a su voz en las producciones, en las postproducciones, pero Loreen tiene una capacidad de cantar y una voz tan rica al oído que lo que está haciendo Monroe en este momento es rendirle un tributo que honestamente lo está haciendo con creces. Está cumpliendo Monroe y lo está haciendo de una manera suprema. Creo que ella, su voz y al piano, que es lo que llevamos, acabo de ver que hay también otras personas en el escenario con ella. Quiero ver qué va a pasar en ese momento, pero es tan delicado lo que nos está presentando en esta versión Monroe de Tattoo, que de verdad a mí me está encantando. Vamos a regresarle un poco para tomarnos esta parte que está haciendo unos agudos impresionantes o un whistle note impresionante. You're stuck on me like a tattoo. Wow. Wow.
about is you. You stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want the fire and the rain. Just to get closer to you. You stuck on me like a tattoo. I don't wanna go. Wow, 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 wow. A nada estuve a llegar a las lágrimas. Me impresiona, obviamente a mí la música me lleva a otros lugares, me hace sentir vivo, honestamente, y este tipo de arreglos musicales donde pareciera que únicamente es piano y voz y nada más, pero esto que acaban de presentarnos en Francia o a través de la voz de Monroe y esta adaptación de Tattoo, este cover, o tributo a Tattoo, honestamente es maravilloso, te deja sin palabras. Creo que te da a entender que esta cantante tiene una forma de matizar que no cualquiera tiene y eso lo trae de nacimiento porque es muy joven todavía como para que ella ya tenga una amplia escuela, que yo sé que la tiene. En comentarios del video de Francia me han dicho de que ella pues trae una escuela operística, pero no es lo mismo tener una escuela en la teoría que ya la experiencia de vida te haga interpretar canciones. Tú puedes cantar muchas canciones, pero sentirlas tiene mucho que ver con la experiencia. Y algo que tiene Monroe es que como tiene un color de voz muy rico, similar al de Loreen en el sentido de lo rico del color de voz. A eso me refiero en la similitud porque son voces distintas. Lo que tiene Monroe es que te transmite mucho y el momento cuando entra el coro, me pareció impresionante. Ya la forma en la segunda parte donde canta el coro ya no me gustó tanto porque ya parecía más como estos cantos gospel. Pero el inicio, cuando de pronto entra de golpe el coro, aunado a lo que ella estaba haciendo en ese momento, a esos arreglos que ella estaba haciendo con la voz, fue impresionante, que es pelos de punta, honestamente. La verdad es que ella es una de mis favoritas en esta edición de Eurovisión 2026 porque a mí me encantan las voces que saben expresar el canto, saben expresar lo que sienten y nos lo transmiten a nosotros. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a checar lo que hizo Delta Goodrem? Que estoy bastante curioso porque sé que también ella toca el piano, o sea, ambas estaban tocando el piano. Entonces, vamos a ver qué nos presenta Delta Goodrem. ¿Va? Ok, ahora es el turno de Delta. I don't wanna go, 'cause baby we both know that this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. Is this not the end? It will come a day where we will find our way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the ball, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. You're stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain or the fire and the rain, just to get closer to you. You're stuck on me like a tattoo. Ok, cuando les decía en el video de Monroe, lo acabamos de ver hace unos instantes,
la chica tiene una voz espectacular, tiene una escuela operística, tiene unas habilidades de demostrar su canto impresionantes. Sin embargo, lo que está haciendo Delta es de otro nivel. Y perdón que lo diga de esa manera, obviamente no lo estoy diciendo con ningún afán de menospreciar a una o enaltecer a la otra, pero quiero que comprendan a qué me refiero. Cuando yo les decía que Monroe, por la corta edad que tiene en estos momentos, eh, al momento de interpretar una canción con una letra que únicamente personas que ya han pasado por lo que esa letra de la canción dice son las que pueden interpretarlo y son las que te pueden transmitir con todos los cambios que hacen vocalmente lo que la canción te está diciendo. Y Delta lo está haciendo desde el segundo uno, desde que Delta abre la voz, perdón, abre la boca y salen las palabras de la canción de Tattoo, te das cuenta que ella ya trae una experiencia de vida, además de los años de experiencia escénica, pero la experiencia de vida es lo que hace que cuando tú escuchas su interpretación, entiendas perfecto cada palabra, cada frase y el significado de lo que ella está cantando. Repito, no significa que Monroe no lo haya hecho, pero lo que Delta está haciendo sí va en ese nivel interpretativo que únicamente te lo da la experiencia de vida, por así decirlo. Vamos a seguir escuchándola. See, I'm letting my hair down. I'm taking it cool. You got my heart in your hand. Don't lose it, my friend. It's all that I got. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about them all, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. You stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain or what's the fire and the rain. Just to get closer to you. You stuck on me like a tattoo. I don't care about them all, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. You're stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. Just to get closer to you. You're stuck on me like a tattoo, like a tattoo, baby. I don't care, all I care is you. Wanted to be loved. You're stuck on me like a tattoo. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Tampoco crean que estoy al 100% fascinado con Delta, con la interpretación de Delta. Vámonos a verlo por distintas facetas, por distintos elementos. En la calidad interpretativa, Delta tiene, digamos que, una experiencia más amplia que lo que Monroe, al menos en la pura canción de Tattoo, demostró. Porque como les comenté, y eso tiene mucho que ver con la experiencia,
experiencia de vida, entender la letra de la canción, no únicamente cantarla por cantarla, sino cantarla con una intención, que esa es la parte interpretativa de las canciones. Por ese lado está bien. Ahora, en la cuestión de menos es más, que eso es más, perdón que lo repita, pero es una frase muy mexicana, el menos es más, o creo que es una frase global, pero bueno, la estoy diciendo en español. Creo que si las ponemos a ambas, tal vez Delta se salió un poquito como de hacerlo un poco más, hasta ciertos puntos exagerado. No es que esté mal. Quien conoce a Delta sabe que ella canta power ballads y que tiene una voz fuertísima de interpretar y de cantar. Entonces ella lo que hizo fue, en su tributo a Tattoo, ella lo que nos está mostrando es: yo la voy a cantar a mi manera, le voy a dar a la gente una versión de Tattoo acústica, instrumental, pero también le voy a meter lo que me representa, mi marca, ¿no? Que lo mismo hizo en su caso Monroe. Monroe metiendo la calidad operística y Delta metiendo elementos de power ballad. Sin embargo, si nos vamos al sentido de la canción, probablemente los elementos que metió Delta estuvieron un poco de más. Entonces, si ya nos vamos a una balanza, creo que está bastante bien equilibrado. Delta tiene muy buena interpretación de la canción por las experiencias, sin embargo, menos es más. Y por el lado de Monroe, tal vez su interpretación no fue del mismo nivel que Delta, como les dije, por la experiencia de vida, por la experiencia del significado de la canción, pero lo que ella hizo en los arreglos, lo que hizo en su voz, en los arreglos, iba más acorde con el estilo de la canción de Tattoo, escrita por Loreen, evidentemente, y el equipo de ella. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué canción les gustó más? ¿Qué tributo les gustó más a Tattoo de Loreen? ¿El de Delta Goodrem de Australia o el de Monroe de Francia? Déjenme en los comentarios y muchísimas gracias por estar viendo mis videos. Al final de este van a poder ver las reacciones a Australia y a Francia que ya hice respectivamente. Y nos vamos a ver en una siguiente video reacción a Eurovisión 2026. Gracias por verme.